En la inmensidad del Pacífico hay un lugar distinto a cualquier otro. Islas volcánicas encantadas que albergan una extraordinaria colección de animales y plantas. Aquí la evolución avanza a una velocidad espectacular. Lagartos negros que nadan en el océano y escupen sal por la nariz. Pingüinos a miles de kilómetros de la Antártida. Y una gran abundancia de plantas endémicas. Algunos animales son pequeños y otros acaban de ser descubiertos. Este es un lugar de maravillas. Las Galápagos. Islas nacidas del fuego. Con habitantes que han transformado nuestra comprensión global de la vida en la Tierra. Las Islas Galápagos. A lo largo de toda una vida dedicado a hacer documentales de historia natural, he estado en muchos lugares maravillosos, pero ninguno más extraordinario que este, las Islas Galápagos. Han sido llamadas el experimento más prodigioso de la naturaleza, ya que aquí la vida ha evolucionado de forma aislada y producido algunos resultados extraordinarios. Origen. Las extraordinarias criaturas de las Galápagos asombraron a Charles Darwin cuando llegó aquí por primera vez hace 200 años. Le llevaron a formular su reveladora teoría de la evolución a través de la selección natural. Y ahora, 200 años después, continúa habiendo misterios que resolver y nuevos descubrimientos que realizar. Equipos de científicos están investigando regiones inexploradas de las islas más remotas y descubriendo animales desconocidos hasta ahora. En las cimas de sus volcanes. Dentro de redes de inmensos túneles en el interior de los flujos de lava. Y en sus cristalinas aguas. Entre una población de gigantes y en el mundo mágico que nos revela el microscopio. Nuevas tecnologías permiten a los científicos investigar el funcionamiento de la evolución de nuevas maneras y recabar conocimientos que habrían asombrado al mismo Darwin. Hoy sabemos mucho más acerca de estas islas. El descubrimiento de nuevas especies, dilatados estudios que se han prolongado a lo largo de décadas, nos han dado nuevas perspectivas no solo de este lugar, sino del proceso evolutivo en todo el planeta. El archipiélago está situado a unos 1000 kilómetros de las costas de Sudamérica, alrededor de la línea del ecuador terrestre. Está compuesto por 16 islas y multitud de pequeños islotes, todos separados del resto del mundo por la enorme extensión oceánica. La isla más grande es Isabela. Situada en el centro del grupo, tiene una extraña forma de caballito de mar. Y ello se debe a que en su origen eran 6 volcanes separados que finalmente se fusionaron formando una gran isla. El más remoto es el volcán Alcedo. Su inmenso cráter tiene unos 6,5 kilómetros de diámetro.
Sus enormes y empinadas paredes, todavía humeantes con chorros de gas y vapor volcánicos, lo convierten en uno de los lugares más aislados de las Galápagos. Y se ha convertido en un santuario para uno de los habitantes más espectaculares de la isla. La tortuga gigante. Hay miles de ellas. Estas son las extraordinarias criaturas que dieron nombre a estas islas. Galápagos en español es similar a tortugas. Y aquí en el cráter del volcán Alcedo se han congregado en grupos bastante numerosos para revolcarse en el cálido lodo volcánico. Un espécimen grande puede pesar hasta 1/4 de tonelada. Llegan a vivir 100 años o más, lo que las convierte en el más longevo de todos los vertebrados. Y al ser reptiles, obtienen su energía tomando el sol. Pero sus cuerpos son tan grandes que una vez están calientes, pueden continuar paciendo durante largos periodos de tiempo. La existencia de criaturas como estas, tan lejos del continente más próximo, plantea muchas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo llegaron estos enormes animales a estas islas? Pero tal vez lo más extraordinario de las tortugas de las Galápagos es que no son todas iguales. Distintas islas albergan especies diferentes. En su época de mayor auge había 15 especies diferentes. Parecen haber surgido en un abrir y cerrar de ojos evolutivo. En este pequeño grupo de islas. Y en esta, las tortugas no están solas. Casi todos los animales y plantas de la isla tienen una historia parecida. Los animales colonizadores empezaron a cambiar desde el momento en que llegaron, empujados por el inhóspito paisaje volcánico que los rodeaba. Por todas partes en estas islas hay evidencias de su conexión directa con los hornos, situados a gran profundidad bajo la corteza terrestre. Pero no ha sido hasta hace poco cuando nos hemos dado cuenta de lo cercanas que esas conexiones son aquí. Bajo la sección de la corteza terrestre sobre la que se asientan las Galápagos hay algo extraordinario. Una gigantesca columna de roca fundida supercaliente que se desplaza hacia arriba. Este punto caliente es inmenso, con un diámetro cercano a los 100 kilómetros. Se extiende hacia abajo, a lo largo de 2.900 kilómetros y conecta las islas con el centro mismo de la Tierra. Esta imagen, basada en los datos sismológicos más recientes, muestra los puntos calientes bajo la corteza terrestre. Esta es la fuente de la actividad volcánica de las islas. Empezó a construir las Galápagos hace 4 millones de años.
Una serie de islas emergieron desde las profundidades del mar. En la actualidad hay 16, y todas ellas son volcanes. La mayoría están extintos y los más antiguos se están derrumbando en el mar. Pero las islas más jóvenes siguen activas y expulsando fuego. La más joven de todas es Fernandina. Emergió desde el mar hace tan solo 500.000 años. Y al continuar activa, los campos de lava que la cubren siguen sin sufrir los efectos de la erosión. Y aquí, en este páramo desolado, podemos ver cómo se fusionaron los ingredientes de un extraordinario experimento natural. El destino colocó a estas islas en un lugar único de nuestro planeta. Están situadas a plomo sobre el ecuador con su calor y su luz solar a lo largo de todo el año. Pero tal vez más importante aún, están ubicadas en el punto de confluencia de dos poderosos vientos que compiten entre sí. Los vientos alisios del sureste soplan procedentes de Sudamérica. Y los vientos alisios del noreste proceden del Caribe y de América Central. Estos dos vientos son la fuente de vida de las Galápagos. Transportaron a los primeros colonos a las emergentes islas volcánicas. Semillas caídas de los árboles en América Central y del Sur fueron empujadas por el viento a lo largo de miles de kilómetros de océano. La mayoría se perdieron en el agua. De las pocas que llegaron a las islas, muchas cayeron sobre rocas abrasadoras y estériles. Y solo unas cuantas tuvieron más suerte. Esta extraordinaria especie está emparentada con los dientes de león y ha conseguido crecer en un lugar donde no hay ni tierra ni lluvia. Llega una semilla arrastrada por el viento y cae en una grieta en la lava. El vapor se acumula y le permite germinar. Con sus pequeñas hojas se las arregla para absorber más vapor y la infinitésima cantidad de nutrientes que el vapor que flota en el aire pueda contener. Algunas de estas hojas pueden parecer secas, y en realidad lo están. La planta las está mudando deliberadamente. Se está asegurando de que nada de lo que produce se desperdicie. Está creando su propia tierra. Y finalmente, después de 80 o 100 años, produce esto. Escalesia, que parece crecer directamente de la roca desnuda. Tras unos comienzos muy modestos, esta extraordinaria planta se ha ido fortaleciendo cada vez más. Hoy, bosques enteros de dientes de león gigantes cubren las laderas más altas de la isla. Pero algunas plantas utilizan un medio de transporte más directo que una mera ráfaga de viento. Un pájaro. El albatros es el rey de los vuelos de larga distancia. Pasa la mayor parte de su vida en el aire. Pero cada año aterriza en algún lugar para reproducirse y criar a un polluelo. La aparición de una nueva isla en medio del océano proporcionó a los albatros un nuevo lugar de anidamiento. Y a menudo, estos enormes pájaros trajeron pasajeros. Las semillas quedaron atrapadas en sus patas y entre sus plumas. Y puede que incluso hayan proporcionado a sus pasajeros una pequeña ayuda en su inicio vital con un buen paquete de fertilizante. Así pues, gradualmente pequeñas zonas de vegetación empezaron a aparecer en la recién emergida isla.
Las semillas de la mayoría de los árboles son demasiado grandes para ser transportadas a largas distancias por las aves o el viento. Pero aquellas que crecen habitualmente a lo largo de la costa pueden utilizar otra forma diferente de transporte. Esto es la semilla de un mangle. Cuando cae, aterriza en el mar y flota. Esta parte es de color verde, así que es comestible igual que una hoja. Y la semilla puede permanecer en el mar viva durante mucho tiempo. Pero al final puede llegar flotando a un estuario y allí el agua es salobre y menos boyante. Así que la parte más pesada de la semilla cae y queda suspendida en el agua así. Y la punta, probablemente durante la marea baja, entra en contacto con el lodo y penetra en él. Y el mangle se ha plantado solo. Estos árboles son unos colonizadores muy eficaces de las islas de reciente formación. Los jóvenes vástagos arraigan con rapidez. Sus curvadas y enmarañadas raíces forman una rejilla que ralentiza el paso del agua de la marea al atravesarlas, haciendo que suelte su sedimento y se deposite en forma de fango. En la marea baja, todo tipo de criaturas salen a la superficie para hurgar entre las raíces. Y cuando hay marea alta, otras criaturas llegan nadando para encontrar cobijo. Las aguas que rodean las enmarañadas raíces sirven de lugar de cría para muchas especies de peces. Así que las plantas crearon hábitats en donde los animales podían sobrevivir tanto dentro del agua como fuera de ella. Algunos de los primeros animales que llegaron a estas islas eran arañas. Actualmente hay alrededor de 150 especies diferentes conocidas en las Galápagos. Y viajan de una forma absolutamente particular, flotando en el aire. Las crías de muchas especies utilizan una seda especialmente adaptada. Una cría trepa hasta la punta de una hoja o una rama. Allí produce un hilo de seda con las hileras situadas en el extremo de su abdomen. Esta micrografía electrónica de barrido en 3D muestra que este hilo está compuesto en realidad por dos filamentos que están pegados. Es plano como una cuchilla. El viento más ligero lo atrapará. Cuando una ráfaga es lo bastante fuerte, la cría de araña se impulsa con las patas y es elevada y transportada. Algunas pueden flotar hasta una altitud de varios miles de metros. Y allí arriba, en los vientos alisios, hace millones de años, y sin duda muchas veces desde entonces, algunas de ellas hicieron el viaje de 1000 kilómetros hasta las Galápagos. Y las arañas no estaban solas flotando a través del cielo. Muchas formas de vida diferentes fueron transportadas aquí por el viento procedentes del continente sudamericano. Semillas y polen, virus, bacterias, algas e insectos. Los insectos, por supuesto, son enormemente importantes en la mayoría de los ecosistemas. Polinizan las plantas y son alimento para muchos otros tipos de animales. Las que han llegado hasta aquí son las especies sudamericanas más pequeñas. Las de mayor tamaño eran demasiado pesadas para realizar el viaje. Pero un insecto bastante grande sí lo hizo.
Y su llegada marcó el inicio de una nueva etapa en la colonización de las Galápagos. Era un escarabajo. Los escarabajos son los grandes recicladores de la naturaleza. Mastican materia orgánica y eso ayuda a crear tierra fértil. Los escarabajos tienen unos cuerpos bastante considerables, pero también grandes alas. Y ello hizo posible que una especie realizara un viaje, con ayuda del viento, a las Galápagos. Una vez aquí, estos escarabajos empezaron a cambiar. Las generaciones posteriores tenían las alas más pequeñas. De hecho, algunos escarabajos de las Galápagos perdieron las alas totalmente. Los especímenes con las alas más pequeñas tenían muchas más probabilidades de quedarse. Y ello se debe a que las alas grandes que han traído a los escarabajos hasta aquí pueden del mismo modo volver a llevárselos. Los insectos y las plantas que fueron trasladados juntos de esta forma tan arbitraria comenzaron a establecer nuevas relaciones. Pero uno en particular tuvo un efecto de un gran alcance. A veces, sorprendentemente tal vez, insectos voladores llegaron a las Galápagos no por aire, sino por mar. Dentro de este trozo de madera hay un nido de una pequeña abeja carpintera cuyos ancestros debieron sin duda llegar aquí de esta forma. Esta pequeña e insignificante criatura iba a resultar de una gran ayuda para muchas de las plantas recién arraigadas. Se alimentó de su néctar y las polinizó. Las abejas carpinteras siguen siendo los principales polinizadores de las islas. Y las plantas se han adaptado en consecuencia. Casi todas las flores de las Galápagos son actualmente blancas o amarillas. Estos son los colores preferidos por las abejas carpinteras, así que no tiene sentido ser de otra forma. Y así, las plantas terrestres florecieron. En el mar hubo otro factor que ayudó a los colonizadores. Por sorprendente que parezca, no llegó de la tierra más cercana, América del Sur, sino del oeste, justo en dirección contraria, a unos 13.000 kilómetros de distancia a través del Océano Pacífico. Desde los bosques tropicales de Nueva Guinea. Aquí caen fuertes aguaceros todos los días. La lluvia arrastra los nutrientes del suelo de los bosques hasta los arroyos. De ahí pasan a los ríos y finalmente llegan al mar. Allí, empujados por las corrientes, viajan a través del Pacífico hasta las Islas Galápagos. No lo hacen cerca de la superficie, sino en las profundidades, transportados por una corriente de agua fría. Es una de las tres que convergen en las islas. Otra proviene de la cuenca de Panamá. Y la tercera se origina cerca de Perú. Esta convergencia de corrientes ha tenido un impacto extraordinario en la vida de las islas.
Algunos científicos, dirigidos por Stuart Banks, biólogo marino, investigan en la actualidad sus efectos. El archipiélago de Galápagos se encuentra justo en la línea del Ecuador, bajo el intenso sol ecuatorial. Por esto se le suele considerar como una especie de desierto en cuanto a la productividad. Sin embargo, las Galápagos son diferentes. Se da en ellas una singular confluencia de corrientes, entre las que destaca la corriente submarina de Cromwell. Estas corrientes llegan cargadas de micronutrientes a estas aguas bañadas por el sol. El archipiélago de Galápagos se encuentra en medio del Océano Pacífico, justo en la trayectoria de estas corrientes convergentes. Sus islas desvían las aguas frías y cargadas de nutrientes hacia la superficie, donde se mezclan con las aguas más cálidas de la capa superior. Esta mezcla crea las condiciones ideales para una amplia comunidad de plantas microscópicas flotantes. El fitoplancton. Cada uno de estos diminutos organismos tiene solo unas pocas micras de diámetro y son invisibles a simple vista. Sin embargo, estos especímenes de vida sostienen todo el ecosistema de las Galápagos. Y aquí, el fertilizante procedente de Nueva Guinea les permite crecer enormemente, tanto en cantidad como en variedad. Los científicos han descubierto ahora que las propias islas proporcionan al fitoplancton algo que resulta crucial para su crecimiento. Un elemento esencial para el desarrollo de la vida: hierro. Cuando la corriente subterránea choca contra la parte occidental del archipiélago, se produce un efecto parecido al de una manguera apuntando hacia una pared. Forma una serie de filamentos que se esparcen alrededor del archipiélago y ascienden hasta la superficie. Se cree que este efecto de abrasión y absorción contra la plataforma volcánica de las islas es lo que transporta el mineral de hierro hacia las aguas someras. Gracias a esa situación excepcional, tienden a producirse enormes florecimientos de fitoplancton, concentraciones de millones de estos minúsculos organismos. Estas extraordinarias imágenes, creadas a partir de datos obtenidos por satélite, nos muestran cómo los florecimientos de fitoplancton crecen y menguan a lo largo de las estaciones. Estas cantidades astronómicas de plantas microscópicas sirven de sustento a otra vasta comunidad. Animales microscópicos. Zooplancton. Aquí, bajo las olas, existe un mundo viviente de extraordinaria complejidad y belleza. Todos estos diminutos seres dependen de los ricos florecimientos de fitoplancton. Algunos pastan en ellos. Otros se alimentan de los que pastan. Muchas criaturas igualmente extraordinarias se nutren de este rico caldo. Desde pequeños crustáceos, pasando por jóvenes medusas, hasta las crías de muchos peces. Estos pequeños animales y plantas sustentan a su vez a bancos de peces más grandes que pululan en gran número y variedad y convierten las aguas de las Galápagos en uno de los ecosistemas marinos más diversos del planeta.
Numerosas y extraordinarias criaturas se alimentan directamente del propio plancton. Las anguilas de jardín son bastante pequeñas, miden en torno a unos 15 centímetros de longitud. Pero otros peces mucho mayores se alimentan también del microscópico plancton. Y constituyen a su vez el sustento de los depredadores. Entre ellos, el tiburón de las Galápagos, un pariente del tiburón tigre. Y el tiburón martillo, que hoy se congrega aquí en cantidades que no tienen parangón en ningún otro rincón del planeta. Grandes bancos de hembras se encuentran a menudo rodeados por un anillo exterior de machos que patrullan a su alrededor. Nadie sabe con certeza lo que ocurre en estos momentos. Es probable que forme parte de su ritual de apareamiento. Muchas especies costeras son exclusivas de estas islas, como el pez murciélago de labios rojos. Sus aletas inferiores se han modificado para permitirle desplazarse por el lecho marino. El rubio falso volador también puede caminar, al tiempo que mueve sus brillantes aletas pectorales para ahuyentar a los depredadores. El pez trompeta tiene un cuerpo tan alargado que resulta difícil de divisar, lo que le permite acercarse con sigilo a sus presas. Y también hay gigantes aquí. Este es el mola mola, el pez luna. Su tamaño es enorme. Tiene 3 metros de envergadura y le gusta recostarse de lado en la superficie. Se alimenta de grandes cantidades de medusas. Y no solo peces nadan en estas aguas, también mamíferos. Como los leones marinos cuyos antepasados llegaron originalmente desde las costas de California. El plancton es tan abundante en las Galápagos que atrae a algunos de los más grandes de entre todos los mamíferos marinos: las ballenas jorobadas. Y rivalizando con ellas en tamaño, el mayor de todos los peces: el tiburón ballena, con sus 20 toneladas de peso. Pocos lugares en los mares de nuestro planeta pueden equipararse a estas aguas de las Galápagos en cuanto a diversidad y abundancia de vida marina. Y esta riqueza ha atraído a su vez a una gran variedad de aves marinas. Muchas de ellas son viajeras de largas distancias. Las islas se han convertido en el lugar más idóneo en cientos de kilómetros cuadrados de mar abierto para multitud de aves que vienen aquí a descansar y a criar.
El piquero de Nazca se extiende a lo largo de todo el Pacífico, pero este albatros ondulado no anida en ningún otro lugar, salvo aquí. El macho de fragata tiene una bolsa de piel escarlata que cuelga de su cuello. Durante la época de reproducción, la hincha para atraer a una compañera o para ahuyentar a los rivales. También hay otros tipos de piqueros, como este, de patas azules. Sus espectaculares extremidades constituyen un elemento clave en su ritual de cortejo, en el que trata de convencer a su compañera de que sus patas son realmente las más azules de los alrededores. Los piqueros son excelentes pescadores. Cuando divisan un banco de peces, remontan el vuelo hasta una altura de 25 metros. Y entonces se lanzan en picado al agua a velocidades que alcanzan los 100 kilómetros por hora, o incluso más. Golpear el agua con semejante fuerza podría matar a muchas de estas aves. Pero los piqueros cuentan con sacos aéreos especiales en la cabeza que amortiguan el impacto. Los cormoranes no son viajeros oceánicos, sino aves costeras, por lo que solo pudieron llegar a las Islas Galápagos por accidente, probablemente arrastrados por fuertes vientos hacia mar abierto. Pero llegaron hace mucho tiempo y se quedaron. El cormorán de las Galápagos, al igual que el de otras especies repartidas por el mundo, es un excelente nadador. Sus patas constituyen poderosos remos. Y su propio cuerpo es maravillosamente aerodinámico. En verdad, el cormorán vuela bajo el agua y es sin duda capaz de aventajar a muchos peces. La costa de Galápagos es un lugar ideal para el cormorán. Hay un montón de excelentes sitios de anidación. Y no hay depredadores terrestres que puedan representar una amenaza para un ave posada en un lugar tan vulnerable. Cuando llegaron aquí por vez primera, sus antepasados poseían alas iguales a las de cualquier otro cormorán. Pero sin necesidad de volar, con el paso de las generaciones, sus alas se fueron haciendo cada vez más y más pequeñas. Ahora son simples muñones, cubiertos de unas pocas plumas raídas. Así que ahora el ave no podría volar aunque quisiera. Y siendo incapaz de volar, hacerse cada vez más grande no supone ninguna desventaja. De modo que el cormorán de Galápagos es ahora más pesado que cualquiera de sus parientes voladores. Sin nada que les agobie y abundancia de pescado a su alcance en el mar, los cormoranes pueden concentrarse en el cuidado de sus polluelos. De hecho, algunos se las arreglan para criar 3 nidadas cada temporada.
Pero hay otro residente permanente aquí, cuya historia es aún más notable. Sus antepasados vivían a 8.000 kilómetros de distancia, en la Antártida. La criatura a la que nos referimos era un pingüino. Los pingüinos son nadadores oceánicos, pero hace unos pocos miles de años algunos quedaron atrapados en las aguas frías de la corriente de Humboldt y fueron arrastrados hacia el norte, hasta las costas de América del Sur y a las Islas Galápagos. Difícilmente podrían haber encontrado otro lugar tan diferente de su hogar en el polo, y en respuesta a ello cambiaron. El pingüino emperador que habita cerca del Polo Sur mide más de 1 metro de altura. El pingüino de Galápagos es ahora solo la mitad de alto. Y eso ayuda mucho en las Galápagos. Los animales pequeños pierden el calor mucho más rápido que los grandes. Y los pingüinos han desarrollado también estrategias de comportamiento. Las patas desnudas se queman con facilidad al sol, así que hacen todo lo posible por mantenerlas cubiertas. Y algunas zonas del mar que rodea las islas son bastante frescas. La corriente de Humboldt, que asciende desde la Antártida y baña la zona occidental del archipiélago, sigue siendo bastante fría. Por ello, la mayoría de los pingüinos permanecen en el canal que separa a las dos islas más occidentales. Y cuando el calor aprieta demasiado, siempre pueden refrescarse con un chapuzón. El pingüino detecta con rapidez la más mínima variación de temperatura y se desplaza de un sitio a otro para encontrar lugares donde un remolino pueda haber traído un agradable frescor. La llegada de los pingüinos tuvo que ser el acontecimiento más inverosímil en la historia de la colonización de las Islas Galápagos. Pero aún quedaban por llegar los animales más importantes e influyentes del archipiélago. Y no fueron las aves, sino los reptiles. Hace muchos millones de años, en algún lugar de América del Sur o Centroamérica, un reptil, una iguana, pastaba junto a la ribera de alguno de sus grandes ríos. Quizás se estaba alimentando de vegetación flotante. O quizás cayó de un árbol a esta especie de balsa. Las tormentas tropicales y las inundaciones todavía arrastran retazos de vegetación flotante hacia los estuarios. Muchos de ellos son bastante grandes y tienen suficiente flotabilidad como para aguantar a una iguana de 1 metro de longitud. Y a veces no se rompen, sino que flotan hasta mar abierto. ¿Quién sabe cuántos miles de animales de diversas clases se han perdido a la deriva en el mar en balsas como estas y han muerto de sed e insolación? Pero los reptiles son muy resistentes. Pueden sobrevivir sin comer ni beber durante días, semanas o incluso meses. Ningún mamífero es capaz de soportar condiciones tan duras durante tanto tiempo.
Y en algún momento concreto de la historia de las Islas Galápagos, las corrientes transportaron a una iguana a través de 1000 kilómetros de océano hasta el archipiélago. No cabe la menor duda de que esto sucedió, no una, sino varias veces. Y una vez aquí, las iguanas se establecieron y se multiplicaron. En la actualidad hay miles de ellas. Tantas y tan ampliamente distribuidas por todas las islas que se han convertido en uno de los habitantes más conocidos de las Galápagos. Pero estas son las criaturas más populares de todas, por las que las islas reciben su nombre, las tortugas gigantes. Las tortugas gigantes no saben nadar, pero pueden flotar. Y hace unos 3 millones de años, una de ellas, perteneciente a una especie de gran tamaño que habitaba los bosques de América del Sur, se vio quizás atrapada por una inundación repentina y arrastrada hacia el mar. Después de varias semanas, o incluso meses, desembarcó finalmente en una isla, y una de ellas, tal vez una hembra preñada, depositó sus huevos. Con el paso del tiempo, se extendieron a otras islas del archipiélago. Las tortugas gigantes habían llegado a las Galápagos. Con esta pequeña selección de animales y plantas en su lugar, el gran experimento de la naturaleza ganó impulso. Forjado por el fuego, alimentado por el océano, abanicado por los vientos y sembrado por muy pocas y muy diferentes especies. Una nueva comunidad se estableció aquí, en las Galápagos, una comunidad muy pequeña, pero con un elenco de personajes sorprendentemente variado. No había anfibios, ya que el agua marina intoxica su porosa piel. Tampoco mamíferos, a excepción de una pequeña rata de cola corta. Los insectos voladores y algunas semillas de plantas llegaron aquí transportados por el viento. Pero fundamentalmente se convirtió en un territorio de aves que llegaron por el aire y de reptiles que arribaron flotando a sus costas. Y ambas especies tuvieron que aprender a sobrevivir en estas islas de roca desnuda tan diametralmente distintas de los húmedos y frondosos bosques de los que procedían. En el próximo programa descubriremos cómo este extraño y sorprendentemente variado elenco de personajes aprendió a colonizar incluso los lugares más hostiles de las Galápagos y a convivir unos con otros. Y cómo fueron evolucionando durante el proceso. Y nos adentraremos aún más en las islas, en lugares donde todavía hoy se siguen descubriendo nuevas especies.